Continuamos entonces con factorización. ¿Qué dijimos? Factorizar expresiones algebraicas. La factorización es el proceso contrario al producto, es decir, consiste en transformar una expresión algebraica en el producto de los factores que la originan. Los tipos más comunes de factorización son el factor común. Eso significa, ¿cierto?, que tenemos un término que se repite en los dos factores, entonces podemos simplificar o agrupar factorizando por el término que se repite. En este caso, como aparece ahí, A más B, A por B más A por C, es igual a y entre paréntesis escribimos B más C. O sea, esta A que está fuera del paréntesis está multiplicando todo lo que está dentro de mi paréntesis. Si vemos un ejemplo ahí, tenemos 7m al cubo por n más 14m cuadrado menos 21m a la cuarta por q. Si nos fijamos en la parte numérica, ¿cierto? Tenemos 7, 14, 21. 7, 14, 21 son todos múltiplos de 7. Por lo tanto, podríamos ya saber que podríamos factorizar por el 7, que es como denominador común. Luego tenemos m y tenemos n. Si nos damos cuenta, m aparece en todos los... aparece en toda la expresión, por lo tanto también podemos factorizar por m. A diferencia de n, que solamente lo tiene el primer factor, pero no el segundo, y el último tiene una q que no lo tienen los demás. Por lo tanto, podríamos solamente factorizar por 7m. Y ahora, ¿cierto?, nos fijamos en la potencia. Tenemos m al cubo, m al cuadrado, m a la cuarta. Siempre por la menor potencia, en este caso que sería m al cuadrado. Factorizamos, entonces nos queda 7m al cuadrado, abrimos paréntesis, y en el paréntesis vamos escribiendo lo que nos falta para completar cada término que esté en nuestra expresión algebraica. En este caso, 7m, para que nos quede 7m al cubo por n, solamente nos faltaría multiplicar por una m y por una n, para que quede completo. Más, tenemos 14m cuadrado. Solo nos faltaría multiplicar por 2. Pues ya tenemos el m cuadrado y tenemos 7. Y 7 por 2 nos da 14. Y la última, ¿cierto?, que era menos 21m a la cuarta por q, nos faltaría 3 por 7, 21, para que sea m a la cuarta, nos faltaría un m al cuadrado y la q. El factor común compuesto. En muchas ocasiones, si bien no hay un factor común a todos los términos, agrupándolos convenientemente, podemos ver en evidencia el factor común que puede ser monomio o polinomio. Veamos un ejemplo. Acá tenemos x cuadrado menos ax menos bx más ab. Si agrupáramos, ¿cierto?, podríamos dejarlo en x cuadrado menos ax menos bx menos ab. ¿Para qué? Para luego poder factorizar y tendríamos que x de x menos a menos b de x menos a. Y ahora podemos volver a factorizar x menos a
Vemos que ese término, ¿cierto? El paréntesis se repite en ambos. Y nos quedaría x menos a por x menos b. Este es un factor común compuesto. Veamos ahora lo asociado a productos notables. La diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados asociado a la suma por su diferencia, tenemos que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual. Abrimos paréntesis, ¿cierto? Y el signo, como pueden ver, es uno positivo y el otro negativo. Tenemos a más b por a menos b. Para encontrar a y b, se debe pensar que números al cuadrado dan como resultado a al cuadrado y b al cuadrado. Veamos un ejemplo. Tenemos x cuadrado menos 49. Al separarlo, ¿cierto? Sabemos que en uno va a quedar un x más y en otro va a quedar un x menos. Y buscamos, ¿cierto? El número, que nosotros en este caso podemos sacar la raíz de ese número y nos daría 7. 7 por 7, 49. Se nos quedaría que x cuadrado menos 49 es lo mismo que escribir x más 7 por x menos 7. El trinomio cuadrado perfecto. Asociado a un cuadrado de binomio. Tenemos, ¿cierto? A al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Eso nosotros lo podemos expresar en a más b al cuadrado. Lo mismo ocurre cuando es con el signo negativo. Si se fijan, cuando es negativo, solo el primer signo es negativo y el segundo es positivo. Tenemos a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Es lo mismo que a menos b y todo eso elevado al cuadrado. ¿Por qué ocurre que queda el b al cuadrado positivo? Porque sabemos, ¿cierto?, que cualquier número, ya sea positivo o negativo, elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Veamos un ejemplo. Tenemos m al cuadrado más 10m más 25. Si nosotros queremos expresarlo como un trinomio cuadrado perfecto, podríamos expresarlo en m más 5, todo eso elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos ese resultado, m más 5 al cuadrado, sabemos que es el primero al cuadrado, dependiendo del signo, en este caso es más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y con signo negativo, nos queda de la siguiente forma. 4p al cuadrado menos 4pq más q al cuadrado, nos queda 2p menos q, y todo eso al cuadrado. El trinomio de la forma x cuadrado más px más q asociado a un binomio con término en común, podemos ver que tenemos x cuadrado más px más q. Nosotros podemos separar, ¿cierto?, x más a por x más b. Con p igual a más b y q a por b. Para encontrar a y b, debemos preguntarnos qué números multiplicados dan q
y sumados dan P. ¿Qué número? Eso tengan siempre, recuerden. ¿Qué número multiplicados dan Q y qué sumado dan P? Si vemos... Ay. Un momento, chicos, que... Ya, aquí quedamos. Sorry. Veamos un ejemplo. Tenemos x cuadrado más 7x más 12. Q, ¿cierto? Toma el valor de 12 y P toma el valor de 7. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir qué números multiplicados dan 12 y qué sumados dan P. Y ahí tenemos, ¿cierto? X más 4 por X más 3. Veamos entonces ahora otros ejercicios, otro ejemplo, otros casos. La suma de cubos. Para recordar, ¿cierto? Tenemos a elevado al cubo más b elevado al cubo. Eso es igual a más b por un cuadrado de binomio a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Para encontrar ahí b, debemos calcular las raíces cúbicas de a y de b. Veamos el ejemplo. Tenemos p al cubo más 8. Nosotros sacamos la raíz cúbica de ambos y encontramos que la raíz cúbica de p al cubo es p y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces encontramos a y encontramos b y decimos p más 2 por p al cuadrado menos 2p más 4. Ahora una diferencia de cubos. En el caso anterior, ¿cierto? Teníamos la suma donde el primer signo es positivo y en el segundo paréntesis el primer signo es el negativo. Cambio ahora con la diferencia de cubos. Tenemos que el primero es negativo y todo el otro paréntesis nos queda con signos positivos. A al cubo menos b al cubo es igual a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Se hace lo mismo, ¿cierto? Tenemos que encontrar la raíz cúbica de a y de b. Veamos un ejemplo, tenemos 27 al cubo menos 1. Sacamos la raíz cúbica de 27 al cubo y nos queda que es 3a y la raíz cúbica de 1 es 1. Por lo tanto nos quedaría 3a menos 1 por 9a cuadrado más 3a más 1. ¿Ya? Esa es con la suma y con la diferencia de cubos. Veamos ahora un trinomio. Estamos recordando, ¿cierto? Todas estas fórmulas. Algunos ya mecánicamente los resuelven, otros a lo mejor se les había olvidado algo. Veamos el trinomio de la forma mx al cuadrado más px más q. Cada vez que tenemos esta forma, ¿cierto? Lo primero que hacemos es multiplicar, como aparece ahí, multiplicar m partido en m toda la expresión. ¿Quién es m? El número que esté acompañando a mi x al cuadrado. En el segundo paso es identificar
que ahora el coeficiente de x al cuadrado es un cuadrado perfecto y que podemos reescribir la expresión. El primer paso, el número que está acompañando al x cuadrado, lo vamos a pasar, ¿cierto?, a una fracción y vamos a multiplicar cada término. Entonces nos va a quedar m al cuadrado por x al cuadrado más m px más mq. Todo eso dividido en m. Como ahora podemos simplificar y nos va a quedar de la siguiente forma. Paso 3. Trabajar como el caso de la factorización de trinomio de la forma y cuadrado más y por x más q, donde y es igual a mx. Y ahí buscamos los valores para alfa y beta que sumados den p y que multiplicados den m por q. Veamos, ¿cómo nos queda eso? Nos queda mx al cuadrado más p de mx más mq. Todo eso dividido en m. Tenemos mx más alfa por mx más beta. Todo eso dividido en m. Siguiente paso. Factorizamos en el numerador y finalmente simplificamos el numerador y denominador según corresponda. ¿Ya? Ese es el tipo de factorización cada vez que tenemos, ¿cierto?, un número que esté acompañando a nuestro x al cuadrado, que es en este caso expresado con la letra m. ¿Hasta ahí dudas? Si tienen dudas, no olviden preguntar. Veamos un ejemplo del que acabamos de hablar. Dice, factorizar la expresión 6x al cuadrado más 17x más 5. Lo primero que hacemos es ver que el 6 es el que está acompañando a mi x al cuadrado, por lo tanto, vamos a multiplicar toda la expresión por 6 sobre 6. Entonces nos va a quedar 6 por 6x al cuadrado más 6 por 17x más 6 por 5. Y todo eso dividido en 6. El paso número 2, reescribimos la expresión y nos va a quedar 6x al cuadrado más 17 por 6x más 30 dividido en 6. Paso número 3. Buscar los valores que sumados den 17 y que multiplicados den 30. En este caso, ¿cierto? 2 y 15. Entonces lo escribimos así. Nos quedaría 6x más 2 y 6x más 15. Y el último paso era factorizar en el numerador usando factor común. En este caso, 2 y 3. Finalmente, simplificar el 2 y el 3 con el 6. ¿Cómo nos va a quedar esto? Simplificamos por 2 y nos va a quedar el primer paréntesis por 3x más 1. El segundo lo factorizamos por 3 y nos queda 2x más 5. Y ahora, ¿cierto? Podemos simplificar el 2 y el 3 del numerador con el 6 que está abajo en el denominador. Y eso entonces nos va a quedar 3x más 1 por 2x más 5.
Para todos los que recién se están conectando, chicos, no olviden dejar su nombre y su correo en el chat. ¿Dudas hasta acá? Veamos algunos ejercicios para ver si nos acordamos. Veamos entonces. Recuerden, tienen 2 minutos para resolver cada ejercicio. Comenzamos ahora. Ya, muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Alguien en el chat? ¿Alguien? ¿La ve? Ya, a ver, veamos. Acá nos están dando la expresión, ¿cierto? X cuadrado más 4AX más A al cuadrado. ¿Cuáles de las siguientes expresiones se pueden factorizar como un cuadrado de binomio
de binomio perfecto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos están dando que P más 3X al cuadrado, P menos A al cuadrado y P menos 6AX. Y nos están además diciendo que P es igual a esto, a X cuadrado más 4AX más A al cuadrado. Por lo tanto, si nos están diciendo que P es esto, voy a ir acá. Lo mismo se va a hacer con cada una para que ustedes puedan ir practicando igual. Anoten por mientras el ejercicio en su cuaderno. O sea, tienen una foto, ¿cierto? Y lo van desarrollando, pero traten de resolverlo ustedes. Eso nos están diciendo que vale P, ¿cierto? Y aquí nos están diciendo la primera alternativa, que P más 3X al cuadrado. Pero nosotros no sabemos cuánto es P, pero sabemos que P es todo lo que aparece ahí. Por lo tanto, le sumamos los 3X al cuadrado. 3X al cuadrado. Esto es lo mismo que está escrito acá. Sino que, en vez de escribir P, reemplacé por lo que aparece en el enunciado. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Entonces, agrupamos términos semejantes. Tengo 3x cuadrado y tengo acá un x cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser 4x cuadrado más 4ax más a al cuadrado. Ahora, podemos factorizar. Primero podemos agrupar para factorizar. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Acá, por ejemplo, esto es lo mismo que escribir 2x y todo esto, elevarlo al cuadrado. Acá podemos hacer 2 por 2x por a. Y acá nos queda el a al cuadrado. Vale. Tenemos, ¿cierto? Eso, ahí se entiende que este es a y este es al cuadrado. Ahora tenemos esto. ¿Qué podemos hacer? Tenemos un número, que en este caso es 2x, que está elevado al cuadrado, acompañado de ese mismo nx, y el último, ¿cierto? El segundo término al cuadrado. Por lo tanto, esto sería lo mismo que expresar el primer término, la raíz cuadrada, sería solamente 2x, y la raíz cuadrada de mi último término sería solamente a, más a, esta es mi a, y todo esto al cuadrado. ¿Cómo comprobamos? Primer término al cuadrado, 2x al cuadrado, aquí está, más el doble, acá está, 2, del primero, 2x, por el segundo, a, más el segundo al cuadrado. Por lo tanto, el primero se podría factorizar como un cuadrado de binomio perfecto, sí.
Veamos el segundo. Es la misma, el mismo desarrollo, ¿cierto? Pero en vez de agregar ahora un 3x al cuadrado, vamos a restar menos a al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar nuestra p, sabemos que es x al cuadrado más, traten de ir resolviéndolo ustedes ya con el primer desarrollo, a ver si ahora me dan la respuesta. Solo alguien se atrevió a decir que era la letra B. Ya sabemos que la B no puede ser porque la 1 sí cumple, ¿cierto? Sí podemos factorizar como cuadrado de binomio perfecto. Ya, la A también puede ser, pero nos falta comprobar la siguiente. Falta comprobar la 2 y la 3. Entonces tenemos x cuadrado más 4ax más a al cuadrado. ¿Y qué decía acá? Menos a cuadrado. Menos a al cuadrado. Por lo tanto, al hacer esto, ¿cierto? Se nos van a ir aquí nuestras a. ¿Y cómo nos va a quedar esto? Solamente nos va a quedar x cuadrado más 4ax. Quizás podríamos factorizar por x, nos va a quedar x más 4a. Pero esto ya no es un cuadrado de binomio perfecto. Por lo tanto, la segunda no cumple, ¿cierto? La C, muy bien ahí, porque me imagino que lo están haciendo, que no fue por achunte. Ya, entonces sabemos que la 2, la B no podía ser. Todos los que me dijeron letra B, no fue achunte, ya muy bien. Y esta tampoco puede ser porque la 2 no cumple. Nos faltaría solamente comprobar haciendo lo mismo, ¿cierto? Pero en vez de agregarle el 3x al cuadrado o restarle la x al a al cuadrado, ahora le vamos a restar, lo voy a hacer aquí, voy a separar, x al cuadrado más 4, más 4 a x más a al cuadrado. ¿Y qué dice ahora? Menos 6 a x. Este es, ¿cierto? En el caso anterior, acá no se nos resta nada, solamente que tenemos que sumar. Agrupamos términos semejantes. Tenemos 4ax positiva menos 6ax. Si agrupamos, esto nos va a quedar x al cuadrado menos 2ax. Menos 2ax más a al cuadrado. Y este está simple, ¿cierto? Porque nos queda el primer término, sacamos raíz y que nos queda x. Y sacamos raíz al tercer término y nos queda a. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, ¿cierto? Los dos términos menos 2ax, por lo tanto era esto x menos a al cuadrado. Ingresando. Chicos, todos los que se van conectando, por favor, nombre, sobre todo los que se conectan ahí con el iPhone o con distintos nombres. Recuerden dejar su nombre y su correo en el chat. Y nos queda x menos a al cuadrado. Por lo tanto, el 3 también se podía factorizar como un cuadrado de binomio perfecto. Respuesta correcta, letra C. Muy bien para todos los que me dijeron letra C.
¿Dudas con el ejercicio? Pocos participaron. Estaba difícil. Ahora lo entendieron. Vamos con otro ejercicio. Recuerden, los 2 minutos ustedes lo leen, lo desarrollan y después cuando acabe el tiempo yo se los leo y lo desarrollamos juntos. Todos van a ser así. Recién con este ejercicio me preguntaban si yo lo iba a resolver. Sí, pero tienen que tratar de hacerlo ustedes en esos 2 minutos, ¿ya? Léanlo con calma, desarrollenlo y después vemos si tienen dudas, ¿ya? Vamos entonces al siguiente ejercicio. Ya, veamos el chat. La mayoría me dice A. Habrán leído bien la pregunta. ¿Cuáles de las siguientes expresiones no es equivalente a la expresión 3x cuadrado menos 15x más 18? No es equivalente. ¿Sí? Todos piensan que es la A. A ver, tenemos 5 respuestas, todo A. ¿Alguna otra? No es equivalente. Ya, veamos. Entonces dice, ¿cuáles de las siguientes expresiones no es equivalente a la expresión 3x cuadrado menos 15x más 18? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos ahí 4 alternativas. Tenemos que ver si ellas, ¿cierto? Al ser equivalentes, significa que serían lo mismo. ¿Cómo podemos ver? Acá nos queda 18. Yo creo que varios deben haber pensado que no era equivalente. Pero, miren, 18 nos queda se mantiene tal cual porque no tiene ningún número que lo esté multiplicando, ni cambiando de signo, nada. Ya, tengo una respuesta distinta. Menos 3x y acá abre paréntesis. ¿Qué significa eso? Que el 3x está multiplicando todo lo que está dentro de mi paréntesis, por lo tanto nos queda 3x por 5 menos 15x.
Menos 3x por x. Menos por menos, más. No hay otro número, entonces nos queda el 3x cuadrado. ¿Será equivalente? Está en otro orden, pero es lo mismo. Si se dan cuenta, el 18 está positivo, en el enunciado lo mismo. Menos 15x, menos 15x, 3x cuadrado positivo, 3x cuadrado positivo. Por lo tanto, sí es equivalente. No podríamos responder esa porque nos están preguntando cuál no es equivalente, cuál no es, está en el enunciado. Veamos entonces la letra B. Nadie me dijo la B, me respondieron algunos A y una por ahí me dijo C, una respuesta nomás. Veamos la B. La B solamente tenemos fuera del paréntesis el 3, eso significa que el 3 multiplica a este factor, a este de acá y al último de acá. ¿Ya? Entonces 3 por x cuadrado nos va a quedar 3x cuadrado. Ya tenemos que el primer término es igual. 3 por menos 5x, 3 por 5, 15. Menos 15x, ya tenemos que el segundo término también es igual. Más 6 por 3, 18. O sea, ahí, nuevamente es lo mismo que el enunciado, por lo tanto es equivalente. Veamos la letra C. Alguien por ahí me dijo que la letra C no era. Tenemos 3 de x menos 3 por x menos 2. Acá todo es multiplicación. Si nos damos cuenta, no hay signos más ni menos entre ellos, por lo tanto, asumimos que entre todo ello hay una multiplicación. Primero, multiplicamos al 3 por el primer paréntesis, entonces nos va a quedar, entre paréntesis, es un paréntesis chico, nos va a quedar 3x menos 3 por 3, 9. Cerramos paréntesis y voy a escribir acá mi segundo paréntesis para que ahora lo resolvamos. ¿Qué pasa cuando tengo dos paréntesis, cierto? Que están multiplicando. Tengo que multiplicar término a término. El 3x por el x y el 3x por el 2. Lo mismo va a pasar con el 9. El 9 por el x y el 9 por el 2. Ahí va a depender, cierto, de los signos más o menos para después agrupar términos semejantes. Veamos. 3x por x, 3x cuadrado. Ya tengo el primer término de mi enunciado igual. Después 3x por 2. Y el 2 está negativo, por lo tanto, menos 2 por 3x, menos 6x. Ahora vamos con el 9. Menos 9 por x, menos 9x. Y menos 9 por menos 2, menos por menos, más, y 9 por 2, 18. ¿Semejante? Sí. Porque agrupamos. ¿Quiénes podemos agrupar? Tenemos el primer término igual, tenemos el último término igual, y menos 6 menos 9 es menos 15x. Ya, lo voy a escribir acá para no escribirle todo de nuevo. Por lo tanto, es equivalente. ¿Ya? O sea, nadie la achuntó. Respuesta correcta, letra D. Fijémonos. Acá, ¿qué cambia? A diferencia del anterior, cambian el signo. El 3 es positivo y el X es negativo. Solamente si nosotros resolvemos esto, vamos a tener 3 por 3, 9 y menos 3x. Al multiplicar menos 3x por esta x que está acá, ya vamos a tener menos 3x al cuadrado y el 3x cuadrado acá era positivo, por lo tanto, esta no era equivalente. ¿Se dieron cuenta de su error? No sé si habrán leído mal el enunciado. No supieron cómo hacerlo, se equivocaron. Cuéntenme en el chat, por favor, porque nadie me dio la respuesta correcta.
Y los demás, término, ya, sí. Me imaginé que en la primera podían haber multiplicado término a término, pero no hay paréntesis, no hay nada más que el 3x que está multiplicando al paréntesis, ¿ya? Ahí siempre tengan cuidado. El 18 estaba aparte y decía 18 menos 3x y ahí recién había una multiplicación. Ya, muy bien, muy bien. Eso es lo importante, ¿cierto? Que se vayan dando cuenta de su error. Por eso es importante que esos 2 minutos que uno da para que ustedes hagan el ejercicio no es para que se pongan a chatear, ver el celular, no. Es que traten de hacer, ¿cierto? Ese ejercicio y cuando lo resolvamos todos juntos se den cuenta en que se equivocaron para no volver a cometer ese mismo error. Vamos entonces al siguiente ejercicio, no hay dudas. Espero que los que se equivocaron, ¿cierto? Hayan entendido el por qué o el cómo se hacía. Vamos con el siguiente, lo mismo. 2 minutos tienen para resolverlo y lo desarrollamos una vez transcurrido. Ya, tiempo. Veamos. C. Y hay algunas D. No, hay alguna corrigió. Ya, la mayoría me dijo letra C. Ahí tengo una D. Ya. Muy bien para todos los que me dijeron letra C. ¿Ya? Letra C es la correcta. Al igual que el ejercicio anterior, en este igual vamos comprobando alternativa a alternativa. Veamos. ¿Por qué letra C nos están diciendo cuáles de las siguientes expresiones es igual a 4x cuadrado menos 49? Nosotros sabemos que a esa expresión se le llama diferencia de cuadrado. Por lo tanto, si nosotros vamos comparando o resolviendo esto es un cuadrado, ¿cierto?, de binomio. ¿Cómo se resuelve? El primero al cuadrado, lo voy a escribir completo para que se vayan dando cuenta. Esto nos va a quedar 2x al cuadrado, dependiendo del signo, como en este caso es menos 2 veces
el primero, tiene el primero, 2x, por el segundo que es 7. Son 2x, ¿ya? Más el segundo al cuadrado. El segundo al... Qué lindo me quedó ese 7. Ya, al cuadrado. Entonces ya nos damos cuenta que la letra A, por ningún motivo, ¿cierto? Por ningún motivo podría ser. Ahí que me dice, no es suma por su diferencia. Ya, ¿cuál es la suma por su diferencia? Ya, a ver, espérense. Sigamos con este y explico la diferencia. Suma por su diferencia sería algo así. Recuerden que suma por su diferencia, hay un paréntesis con los mismos dígitos, con los mismos números, A más B por A menos B. Eso sería suma por su diferencia, que podría ser cualquiera de estos dos casos, ¿cierto? Ah, la C, sí. Pero es que estamos hablando de la A, estamos resolviendo una a una, ¿ya? No estoy hablando de la C. La A era un cuadrado de binomio y lo resolvemos de la siguiente forma. En la letra B, ¿cómo lo resolvemos? El 4 lo dejamos intacto, ¿cierto? Y resolvemos el cuadrado de binomio de la siguiente forma, igual que arriba. El primero al cuadrado en este caso el signo también es negativo, por lo tanto va a ser menos el primero por el segundo por 2, el doble del primero por el segundo, o sea, 2 por x por 7. Más el segundo al cuadrado, o sea, 7 por 7, 49. Y cerramos paréntesis. Claramente la b no podía ser porque no iba a dar 4x al cuadrado, pero acá igual teníamos un 7 por 2, 14x, que se iba a multiplicar por ese 4 que está afuera, y además el 49 también se iba a multiplicar por 4, por lo tanto, por ningún motivo. ¿Ya? Y acá llegamos a la letra C, que esta sí es una suma por su diferencia, que es este ejercicio que nos estaban enseñando aquí. Sacamos la raíz al primer término, si le sacamos la raíz a este término, nos va a quedar que es 2x, ¿cierto? La raíz de 4 es 2 y la raíz de x al cuadrado es x. Y le sacamos también la raíz al segundo término y es 7. Por lo tanto, ya sabíamos que A y B, si lo hablamos en la fórmula, ¿cierto? Uno iba a ser 2x y el otro iba a ser 7. Y para llegar a esta expresión, un signo tiene que ser positivo y el otro negativo. Suma por su diferencia. Y ahí llegamos, ¿cierto? A 4x cuadrado menos 49. ¿Ya? Y acá en el segundo, ¿por qué no podía ser? Aunque el primero, ¿cierto? Nos coincidía 4x por x nos va a quedar 4x cuadrado. Pero después, ¿qué pasa? Al ser distintos términos, el a, acá tenemos 4x y acá x, nos va a dar distinto. Vamos a tener 7 por 4, 28x, menos 7x. O sea, íbamos a tener un término, el segundo término de un cuadrado de binomio, donde el enunciado no nos nombraba, ¿cierto? Solamente nos hablaba de 4x cuadrado menos 49. Por lo tanto, muy bien, la mayoría me dijo la alternativa C. Los que me dieron otras, ¿cierto? Fíjense que se equivocaron para que no volvamos a cometer ese error. Muy bien, ¿dudas?
¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Ya, vamos entonces a continuar con algo que muchos ya conocen, pero que siempre hay que recordar. Y es el mínimo y máximo. ¿Qué dice? Si se necesita obtener el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas, se deben factorizar cada una de las expresiones. Los coeficientes numéricos conviene escribirlos como potencia en base prima. Máximo común divisor. Para determinar el máximo común divisor de dos o más términos algebraicos, se debe escribir los factores comunes a todas las expresiones sin sus exponentes y después poner el menor exponente de cada factor. Veamos un ejemplo. Tenemos 2ab a la cuarta, 12a cuadrado b al cubo por c y 18ab elevado a 7 y c elevado a 4. Si queremos expresar el máximo común divisor entre el 2, el 12 y el 18, como pueden ver ahí está separado 1 a 1, tenemos que es 2. El 12 se puede separar en 2 elevado a 2 y por 3. Y el 18, 2 por 3 elevado a 2. Y acá se corrió este 2. Siempre nosotros separamos, ¿cierto? Y vamos a ver cuál es el máximo común divisor. Y en el caso de las expresiones, vamos a trabajar con el que tenga el menor exponente. Por lo tanto, el máximo común divisor va a ser 2ab al cubo. ¿Ya? En el caso, ¿por qué no está la c? Porque el primer término no tiene c. Por lo tanto, recuerden que siempre tiene que estar en cada término el factor que estemos, en este caso, encontrando para el máximo común divisor. Veamos otro. Tenemos x cuadrado menos 25, x cuadrado menos 10x más 25 y x cuadrado menos 5x. En la primera tenemos una suma por su diferencia. Tenemos x más 5 por x menos 5. En el segundo término, un cuadrado de binomio x menos 5 al cuadrado. Y en la segunda solamente factorizamos por x. Si nos damos cuenta que tienen en común todas el x menos 5. Ese va a ser el máximo común divisor entre las tres expresiones algebraicas que aparecen ahí. Ahora, el mínimo común múltiplo. Para determinar el mínimo común múltiplo de dos o más términos algebraicos, se deben escribir todos los factores encontrados en las expresiones sin su exponente y después poner el exponente de mayor factor. Veamos, tenemos 2a por b elevado a 4, 12a al cuadrado b al cubo por c, 18a por b elevado a 7 por c elevado a 4. Separamos el mismo ejercicio que hicimos anterior, pero ahora, ¿cierto? Nos fijamos en los exponentes de mayor, el exponente con mayor factor. O sea, tenemos x al cuadrado menos 25.
x al cuadrado menos 10x más 25 y x al cuadrado menos 5x. Acabamos de ver el mismo ejemplo y dijimos que el primero era una suma por su diferencia, el segundo un cuadrado y el tercero una factorización por x. Si nos damos cuenta, ¿cómo nos va a quedar el mínimo común múltiplo? Nos va a quedar en x por x menos 5 al cuadrado por x más 5. ¿Cómo hacemos esto? Y importante que la operatoria con fracciones algebraicas. Cuando simplificamos fracción algebraica, se llama fracción algebraica a aquellas expresiones donde el numerador y o el denominador son expresiones algebraicas. Para simplificarlas, primero se debe factorizar, si es posible, tanto el numerador como el denominador. Luego se pueden simplificar expresiones que sean iguales en numerador y en denominador. Y antes de simplificar es importante tener presente los valores que puede tomar la variable. Pues ellos no pueden hacer 0 el denominador. Veamos un ejemplo. Para x e y distinto de 0, se tiene que 12x a la cuarta y elevado a 5, todo eso, ¿cierto? Dividido en 3x por y elevado a 7, va a ser igual a 4x al cubo por, sobre y al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué simplificamos? Simplificamos, ¿cierto? Por 3. En el caso de la parte numérica, 12 dividido en 3 nos queda 4. 3 dividido en 3 nos queda 1. Y aquí, fijémonos, acá tenemos solamente x, acá tenemos x a la cuarta. En las propiedades de la potencia, cuando estamos, ¿cierto?, dividiendo, se le resta el numerador al denominador, en este caso x elevado a 4, y acá tenemos un 1, ¿cierto? Cada vez que nosotros tenemos una expresión, ¿cierto?, que no tiene su exponente, es porque ese exponente es un 1. Por lo tanto, 4 menos 1 nos va a quedar que 4x elevado a 3. Y lo mismo acá, acá tenemos 7 y acá tenemos 5. 7 menos 5 y elevado a 2, ¿ya? Esa es de acuerdo a las propiedades también de las potencias. Acá tenemos otro ejemplo para x dice distinto de más o menos 4. Se tiene que x al cuadrado más 7x más 12. Nosotros sabemos que este es un cuadrado de binomio perfecto y lo podemos separar en x más 4 por x más 3. Y está dividido por x al cuadrado menos 16. O sea, una suma por su diferencia. X menos 4 y x más 4. Si se dan cuenta, todo es multiplicación y están divididos. Por lo tanto, podemos simplificar. ¿Quién simplifica? El x más 4, que se repite en el denominador. Y nos quedaría solamente x más 3 en el numerador y x menos 4 en el denominador. ¿Sí? Esa es la operatoria con fracciones algebraicas. Estamos, ¿cierto?, simplificando. Que es importante que recuerden, cada vez que nosotros tenemos a menos b partido en b menos a, esto es igual a menos 1. Siempre y cuando a sea distinto de b. Lo mismo ocurre en la adición y la sustracción. Para sumar o restar fracción algebraica, se debe factorizar previamente cada denominador y buscar el mínimo común múltiplo entre ellos. Después se procede de la misma forma como se opera con las fracciones numéricas, es decir, igualando denominador
amplificando cada fracción y luego sumando los numeradores, manteniendo el denominador. Veamos un ejemplo. Tenemos x más 1 dividido en x cuadrado menos 4 más 5x sobre x menos 2. ¿Qué tenemos que hacer? Sacamos mínimo común. El x cuadrado menos 4, sabemos que podemos sacar la raíz de x y la raíz de 4 y nos va a quedar en x más 2 por x menos 2. Y como en la segunda expresión tenemos de denominador el x menos 2, podemos, ¿cierto?, escribir en el denominador solamente x más 2 y x menos 2. ¿Por qué? Porque si sacamos el mínimo común, vamos a pasar al otro lado multiplicando. O sea, nos va a quedar el x más 1 más 5x de x más 2. Y ahí obtenemos, ¿cierto?, nuestro resultado. Atención, un tip. Se debe verificar que el resultado esté simplificado. La multiplicación y la división ahora. Para multiplicar fracción algebraica se procede de la misma forma que para multiplicar fracciones numéricas. Eso es multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Al anterior ya, no hay problema. Ahí. Ya, no hay problema. Cada vez, chicos, que crean que estoy avanzando muy rápido o no alcanzaron a tomar apunte, avísenme, no hay ningún problema. Veamos entonces, como les decía, la multiplicación y la división. Para multiplicar fracción algebraica se procede de la misma forma que para multiplicar las fracciones numéricas. Multiplicamos los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores. De ser posible, conviene factorizar los términos para poder simplificar al máximo la expresión. Siempre antes de multiplicar, recuerde lo mismo que ocurre en las fracciones. Cuando tenemos que multiplicar fracciones, tenemos que tratar siempre de simplificar como un numerador con un denominador. ¿Ya? Recuerden que no puedo simplificar dos numeradores, no, es uno de arriba con uno de abajo, ya sea cruzado o de la misma fracción, el de arriba con el de abajo. Veamos un ejemplo, tenemos a al cuadrado menos b sobre a al cuadrado menos ab por a al cubo sobre a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Eso es cierto. Arriba tenemos una suma por su diferencia, abajo factorizamos por a, tenemos un a al cubo que se deja tal cual y un cuadrado de binomio perfecto. Como toda esta multiplicación, podemos simplificar. ¿Cómo? A más b, se nos va a ir con el a más b que está en el denominador de la segunda expresión, o sea, cruzado. Y a menos b con a menos b, en la misma expresión, pero uno está en el numerador y otro en el denominador. Por lo tanto, todo eso nos va a quedar a al cubo, ahí se chipoteó, a al cubo, no, acá simplificamos también, chicos. Esta a se puede simplificar con una de acá, por eso nos queda ahora a al cuadrado sobre a más b. ¿Ya? Ahí nos faltó anotar eso.
Acá podemos simplificar el A de acá con este AQ y nos va a quedar A al cuadrado. Por lo tanto, en el denominador también solo nos quedaría este término que es A más B. ¿Ya? Eso pasa en la multiplicación o en la división. Veamos, veamos la división. Para dividir fracciones se debe convertir a producto invirtiendo siempre la segunda fracción y proceder tal como en la multiplicación. Tenemos cierto p más 3 sobre 2p al cuadrado menos 4p dividido en p al cuadrado más 5p más 6 dividido en p al cuadrado menos 4. Para pasarlo a una multiplicación, nosotros debemos invertir la segunda fracción. O sea, nos va a quedar p más 3 sobre 2p al cuadrado menos 4p por p al cuadrado menos 4 sobre p al cuadrado más 5p más 6. Tratamos siempre de factorizar para poder simplificar y nos queda p más 3 sobre 2p por p menos 2. Y en la segunda expresión nos queda una suma por su diferencia, p más 2 por p menos 2. Y en el denominador nos queda p más 3 por p más 2. Simplificamos todo lo que sea posible. Este p más 3 con este p más 3 que está acá, p menos 2, por este p menos 2, p más 2, por p más 2. Si nos fijamos arriba, todo se simplificó, por eso nos queda arriba 1, y abajo solamente nos quedó 2p. Distinto, ¿cierto? Nos ahorra mucho más tiempo que estar multiplicando término a término, simplificando luego después con el denominador. Mucho más simple, ¿cierto? Aplicar la factorización y simplificar. Las operaciones definidas son las que combinan operaciones conocidas utilizando un símbolo especial definido en el ejercicio. Pueden ser arrobas, pueden ser gatos, pueden ser una X. Hay muchas veces que van a ver un rombo, un corazón, una estrella, etc. Pueden ser muchos símbolos que nos van a indicar alguna operación que ya nosotros conozcamos. Cada ejercicio define lo que le representa el símbolo. Veamos un ejemplo. Dada la operación A gato B es igual a 2A menos B, hallar 5 gato 7. En este caso, el símbolo gato indica que al doble de A hay que restarle B. Entonces, si tenemos 5 gato 7, va a ser igual a 2 por 5, porque A toma el valor de 5 y B toma el valor de 7. 2 por 5, 10, menos 7, 3. Ahí tenemos otra. Dada la operación M arroba N es igual a M por N más 5. Hallar 3 arroba 4. Sabemos que M va a tomar el valor de 3 y que N el valor de 4 y reemplazamos. Nos va a quedar entonces 3 por 4 más 5. 3 por 4, 12, más 5, 17. Tenemos ahí otro ejercicio, dada la operación P triángulo Q es igual a P más Q partido en Q y nos dicen hallar el valor, ¿cierto?, de 7 triángulo 9. O sea, P está tomando el valor de 7 y Q de 9. Y reemplazamos, solamente reemplazamos. 7 más 9, 16. Dividido en 9. ¿Alguna duda con lo que vimos hasta ahora?
¿Dudas, chicos? Muy bien, no, muy bien, qué bueno. Recuerden que todas estas definiciones ya son conocidas por ustedes, por eso vemos una pequeña definición, lo importante es ejercitar. Por lo tanto, vamos a ello. Veamos. Ay. Ay, veamos algunos ejercicios. Recuerda que tienes 2 minutos para resolver cada ejercicio. Va a empezar el reloj a avanzar, ustedes leen el ejercicio, lo resuelven y una vez acabado el tiempo, ¿cierto? Veo sus respuestas, leo el ejercicio y lo resolvemos todos juntos, ¿ya? Empecemos entonces. Primer ejercicio. Ya, muy bien, chicos. A ver, tengo ya algunas respuestas. Kevin, Joa, Lionet, ahí está bien, estará bien pronunciado. Raquel. Todos coinciden con la respuesta de la alternativa D. Veamos si están en lo correcto. Muy bien, respuesta correcta, alternativa D. Veamos, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Nos dice que X es distinto de A, de menos A y de 0, ¿cierto? Porque si X toma alguno de esos valores, esto se indetermina. Por lo tanto, nos estaban dando esta expresión, que era una división. Nosotros sabemos que con una división podemos transformarlo a una multiplicación invirtiendo la segunda fracción. X cuadrado menos AX. Y al tiro voy a invertirla
para convertir esto en una multiplicación. Entonces me va a quedar que es x más a, estoy invirtiendo la segunda fracción, o sea, el denominador pasa arriba y el numerador pasa abajo, x menos a, ¿ya? Hasta ahí espero que todos me estén siguiendo, solamente invertimos la segunda fracción. Y ahora tenemos que factorizar. Aquí tenemos una suma por su diferencia porque a ambos factores le podemos sacar, ¿cierto?, la raíz cuadrada y nos va a quedar que es x y que el otro es a. Por lo tanto, x menos a y x más a. Abajo, ¿qué tenemos? X cuadrado menos ax. No podemos factorizar de algún término conocido, sino que más bien solo por el común. X por x y acá ¿quién nos faltaría? A. Nos queda x por x menos a. Y esto se mantiene tal cual, ¿cierto? Porque ya no podemos hacer nada más. X más a dividido en x menos a. Simplificamos x menos a con x menos a. Y podemos simplificar algo más. No. Hasta ahí quedaría. Entonces arriba nos queda x más a y x más a es lo mismo que escribir x más a al cuadrado. Y abajo nos queda x por x menos a. X por x menos a también. Por lo tanto, la única, ¿cierto?, que podía ser era la alternativa D. Si nos damos cuenta, la A estaba invertida. La misma respuesta que la D, pero invertida, ¿ya? Cuidado con eso. Algunos pueden haber pensado que era la A, pero tal y como lo hicimos, se invierte al principio y se invierte la segunda fracción. Vamos resolviendo, ¿cierto? Y llegamos al resultado de la alternativa D. Muy bien para todos los que hicieron este ejercicio, los que no, espero que hayan entendido. Si tienen dudas, recuerden preguntar, escribir en el chat. Vamos entonces con el siguiente ejercicio, nuevamente. 2 minutos para resolver, parte el reloj, lo resuelven ustedes. Una vez que acabe el tiempo, lo leo y lo resuelvo con ustedes, ¿ya? Vamos entonces al siguiente ejercicio.
Ya chicos, muy bien, se acabó el tiempo. Y tengo varias respuestas ahí variadas. Algunos me dijeron B, otros me dijeron C, otros D. Ya, muy bien. Veamos entonces. Está súper variado. D, C. Lo único que no me dijeron es A. Tengo la B, tengo la C y tengo la D. ¿Ya? Vamos a ver quiénes tenían la razón, en qué se habrán equivocado. Resolvamos. Vamos a escribir acá el ejercicio, ¿ya? Nos va a quedar entonces A más B ¿y qué tenemos en el segundo paréntesis? Una suma por su diferencia. Tenemos A más B por A menos B. Y todo esto dividido en B menos A. Si nos damos cuenta arriba, no tenemos ninguna que sea B menos A. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí abajo en el denominador para que nos queden en el orden de A menos B o A más B? Tenemos que sacar el signo, lo voy a escribir aquí. Menos. Es como multiplicar por un menos 1. Y vamos a invertir. ¿Por qué lo invertimos? Porque al multiplicar por menos 1 por A, menos A. Y para que nos dé más B, va a ser menos B. Esto es lo mismo que E. B menos A es igual a escribirlo menos A menos B. Si multiplicamos, repito, por un menos 1 acá, menos 1 por A, menos A. Menos 1 por menos B, más B. Entonces, nos queda idéntico. Y acá escribimos menos A menos B. Y ahora sí es más fácil ver que estamos todos en el mismo orden, ¿cierto? A más B o A menos B. Simplificamos y nos va a quedar, ¿cierto? A más B por A más B y un negativo. Recuerden que en una fracción el negativo puede ir arriba, puede ir al medio o puede ir abajo. ¿Y qué significa? Que el resultado, ¿cierto? Va a ser negativo. Por lo tanto, esto sería lo mismo que escribir A más B. Si está multiplicado dos veces, ¿cierto? El mismo dígito, lo podemos escribir al cuadrado y el negativo acá. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien para todos los que me dijeron letra D. Respuesta D, esa alternativa D, respuesta correcta. Los que me dijeron la B o la C, ¿se dieron cuenta del error? Nadie me dijo la A, pero varios me dijeron B, C, D. ¿Se dieron cuenta en que se equivocaron? Ya, no multiplicó por menos 1, ¿cierto? Al no multiplicar por menos 1, en verdad nos quedaba B menos A, pero no teníamos ninguna de ese estilo, sino que pueden haber eliminado, ¿cierto? Por eliminar y ahí no hubiera quedado A más B positivo, ¿cierto? Pero el orden era B menos A. Muy bien, qué bueno que se den cuenta que les faltó, en que se equivocaron, para que ahora vayamos al otro ejercicio. Nuevamente, 2 minutitos. Lo leen ustedes, lo ejercitan y luego lo revisamos en conjunto. Cualquier duda, no duden en preguntar. Ya, vamos al siguiente ejercicio.
muy bien. Ya terminaron. 3 personas, muy bien, y todos coinciden en la A. Hasta ahora no hay otra alternativa. Veamos, resolvamos. Dice para x distinto de 0, ya también A, muy bien. Para x distinto de 0, la expresión 1 más 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado es igual a. Y acá tenemos que sacar mínimo común múltiplo, ¿cierto? Tenemos acá el 1 sobre x y x al cuadrado. Cuando tenemos solamente un número entero, recordar que lo podemos escribir en fracción, escribiendo como denominador el número 1. Entonces en el denominador tenemos 1, x y x cuadrado. El mínimo común que nos decía que tenemos que escribir, ¿cierto? El de exponente mayor. ¿Quién sería en este caso? X cuadrado. X cuadrado. Y vamos diciendo, el 1 en el x cuadrado, ¿cierto? No está, por lo tanto, x por 1, x cuadrado. Más el x en el x cuadrado, una x, y x por 1, x. X cuadrado en x cuadrado, 1, por lo tanto, 1 por 1, 1. Y ahí terminábamos. Alternativa correcta, letra A, muy bien para los que lo hicieron. Duda los demás. No lo pudieron hacer. ¿Qué pasó? ¿Se entendió ahora? Vamos entonces al siguiente ejercicio. 2 minutitos nuevamente. Lo leen ustedes, lo resuelven y después lo resolvemos en conjunto. Ya.
Ya chicos, ¿cómo les fue? C en forma de pregunta, ya. A. ¿Alguien más? B, ya tenemos. C, A, B. Con la B. Ya, tenemos entonces. Me dijeron A, me dijeron B y me dijeron C. Vamos a ver quién está en lo correcto. Los demás aún la están haciendo, no entendieron. Ahí me van contando, ¿cierto? ¿Qué decía? Siempre tratar de simplificar, ¿cierto? Si podemos factorizar, factorizamos para poder simplificar. En este caso tenemos una sustracción, una resta. Escribimos, nos va a quedar acá 3A más 2 dividido. Acá podemos factorizar por 2 y nos quedaría 2 de A menos 1. ¿Cierto? Hasta ahí todo bien. Menos. Y aquí si nos damos cuenta, podemos factorizar por 4. Y nos va a quedar que es A menos 2. 4 por 2, 8. Y abajito igual podemos factorizar por 4. Y nos va a quedar que es A menos 1. Aquí podemos simplificar estos 4. Y nos queda 3A más 2 sobre 2A menos 1. Menos A menos 2 sobre A menos 1. ¿Ya? Veamos el denominador. Tenemos 2A menos 1 y A menos 1. Por lo tanto, en el denominador dejamos 2A menos 1. 2A menos 1 en 2A menos 1, 1. Por lo tanto, 3A menos, no, es un más, 2. Menos A menos 1. A menos 1, por lo tanto solamente el 2. Y nos queda 2 por A más 4. ¿Por qué más 4? Por este menos, ¿ya? 2 por 2, por menos 2, menos 4. Y este menos nos va a hacer cambiar el signo, ¿cierto? Y nos va a quedar más 4. Y ahora, ¿alguien está hablando? La A, ¿ya? Y ahora juntamos, ¿cierto? Agrupamos términos semejantes. Tenemos 3A menos 2A. Me va a quedar solamente A. 2 más 4, 6. Ahí, APP. Y abajo nos queda 2 de A más A menos 1. ¿Ya? Para los que me dijeron letra A, estoy segura que este es el signo que se comieron. Que no cambiaron. Veamos, ¿por qué? ¿Por qué nos queda más? Voy a escribirlo paso a paso acá. ¿Cierto? Donde dijimos que multiplicamos por 2 lo que está en el paréntesis. A menos 2. Si multiplicamos, acá nos quedaban 2A y acá nos quedaba menos 4. Pero este signo que está antes no iba a cambiar esto a negativo y esto a positivo. Estoy segura que los que me dijeron letra A
Ese fue su error. Dígame si es así. No cambiaron el signo. La respuesta correcta era la letra B, A más 6 sobre 2 por A menos 1. Sí, manden su nombre y correo, sobre todo los que se conectaron al último. Chicos, varios se conectaron 30 minutos antes que termine la clase. Ya, y el último ejercicio para terminar. 2 minutitos y lo resolvemos. Ya, muy bien, ahí me están respondiendo. Letra D, 2, la misma respuesta. Lionel y Kevin. ¿Está bien pronunciado su nombre, Lionel? Sí, profe, está bien pronunciado. Muchas gracias. No se preocupe. Ya, muy bien. 2 respuestas. ¿Qué pasó con los demás? No sé cómo, pero me da B. Ya. Veamos entonces. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos estos ejercicios, cierto? Con símbolos, como les dije anteriormente, que pueden ser triángulos, corazones, estrellas, asterisco, gato, etcétera. No ubicamos, acá dice M asterisco, M triángulo N. Y acá tenemos 4 triángulo 3. Por lo tanto, 4 va a ser M y 3 va a ser N. Y acá tenemos 3, ¿cierto? Y esta X, B. Entonces, vamos a hacer que el 3 es A y este es B. Solamente, chicos, guiándonos por esto. Y ahora, si ya identificamos quién es M, quién es N, quién es A y quién es B, podemos reemplazar. Aquí nos va a dar A al cuadrado. ¿Quién es A al cuadrado? 3. 3 por 3, hay 9. Más 2 por A por B. 2 por 3, 6 por 5, 30. Más 30.
más b al cuadrado. ¿Quién es b? 5. O sea, más 25. Y aquí tenemos 9 más 30, 39, más 25, 64. Y eso es lo que nos da 3x, ¿cierto? En este circulito, que parece como una pelota. 3 pelotas 5 nos da 64. Y veamos ahora m triángulo n. Dijimos que m es 4 y n es 3. M. 4 por 4, 16. Menos 2 por 4, 8. Por 3, 24. Más n al cuadrado, ¿quién era n? 3. Más 9. 16 menos 24 menos 8. Más 9, 1. Entonces tenemos que A pelota B nos da 64 porque lo reemplazamos A por 3 y B por 5. Y M triángulo N nos dio 1. Entonces ahora nos están preguntando, al resolver el valor de 4 triángulo 3, ¿cuánto nos dio eso? A triángulo 3, 1 menos 3 pelotas 5. 3 pelotas 5 nos dio 64. 1 menos 64, ¿cuánto nos da? Menos 63. Por lo tanto, muy bien para los que me respondieron alternativa D. Menos 63. Muy bien. ¿Dudas con el ejercicio? Hay veces que solamente por ver estos símbolos, ¿cierto? Nos confundimos, nos enredamos. Y como les digo, pueden aparecer triángulos, pueden aparecer estrellas, corazones, gatos, asteriscos, etc. La idea es guiarnos de acuerdo al orden que nos estén diciendo. En este caso era A pelota B y acá nos estaban diciendo 3 pelotas 5. Por lo tanto reemplazamos. Decimos que A es 3 y B es 5. Lo mismo en el caso del triángulo, ¿ya? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿No? Ya, por hoy lo dejamos hasta acá. Recuerden siempre ingresar a la plataforma educativa, responder, ¿cierto? Los ensayos que aparezcan, las actividades de la plataforma. Y no duden, cualquier duda, escribir, preguntar. Para eso estamos, para resolver sus dudas, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Que tengan una muy buena semana. No olviden, sí, de verdad, que está el ensayo de la Universidad de San Sebastián. Ahí el profesor Oliver le está escribiendo más detalles. Recuerden que este sábado es el ensayo presencial de la Universidad San Sebastián. Es importante que se inscriban, ¿cierto?, para asistir. En la plataforma, como dice el profesor Oliver, está toda la información. Ya, chicos, que tengan muy buena semana. Cuídense. Nos vemos nosotros el próximo lunes. Chao, chao. Chao, chicos.